a propósito del coronavirus, recordemos que ayer llegaron al menos 3 cruceros a las costas de Roatán. Ayer han presentado la primera fase contra el coronavirus las autoridades de salud, quienes ahora están dando una conferencia de prensa. De inmediato, Jacqueline, escuchamos a la ministra de Salud, doña Alba Consuelo Flores. De inmediato la escuchamos. De preparación, porque debo recalcar, son acciones de preparación en este momento, ya que nosotros hemos descartado la posibilidad de un caso de coronavirus en Honduras. ¿En qué consiste estas acciones de preparación? Pues ya hemos hablado con ustedes sobre las acciones de vigilancia epidemiológica que estamos realizando tanto en los puertos aéreos como marítimos y también en los puntos de entrada terrestre identificados al norte, sur, este y oeste de todo el país. Quiero en esta mañana hacer énfasis que a nivel de país hemos declarado una emergencia nacional tanto para dengue como por coronavirus, y el gobierno de la República ha asignado la cantidad de 110 millones para iniciar todas las acciones de preparación. Pero debo hacer también mucho énfasis en que el presidente Juan Orlando Hernández ha girado instrucciones que en caso de presentarse una eventualidad, estará disponible todo el presupuesto requerido para dar respuesta a la población hondureña. Quisiéramos aprovechar también este momento para hacer una aclaratoria sobre el crucero que estuvo llegando a Roatán y que se generó también una desinformación. Primero, decirles que este crucero tenía 2 rutas. En la primera ruta no tenía previsto llegar a Roatán. En la segunda ruta que tiene planificado está para el 5 de marzo. Y un tema bien importante es que el viajero que venía en la primera ruta está descartado totalmente que tenía el coronavirus. Sí presentaba un cuadro de influenza, pero ya en México se le hizo todos los exámenes y este viajero pues totalmente descartado. Así que también los viajeros que le acompañaban están fuera de peligro. El atraco que hará este crucero en Roatán el 5 de marzo, se seguirán todos los protocolos de vigilancia establecidos ya en el Reglamento Sanitario Internacional, así es que le decimos a la población que aleje toda preocupación porque la Secretaría de Salud está previendo realizar todas las acciones de vigilancia inmediata en el momento que este crucero esté llegando al puerto marítimo y al destinado en este lugar. Quisiéramos en esta mañana también decirles que la Secretaría de Salud, junto con su comité de emergencia, está trabajando de manera permanente, definiendo y actualizando todas las funciones de acuerdo a cómo va evolucionando esta pandemia a nivel internacional. Y por supuesto les decía que nosotros estamos obligados a ir desarrollando acciones puntuales dentro de nuestro país. Quisiera esta mañana aprovechar para que la doctora Roxana Araujo nos haga una explicación de la situación en el contexto mundial en la que están viviendo prácticamente ya estos 37 países a nivel mundial. De inmediato escuchamos a la doctora Roxana Araujo en esta conferencia de prensa. Escuchamos a la doctora Roxana Araujo. Es sumamente importante tener este tipo de conferencias. Es un tema que nos ha ocupado en todas las semanas de este año, desde que en China se declara la emergencia y la Organización Mundial de la Salud llama a sus países miembros a estar alerta ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Como contexto general, y como ustedes ya lo han escuchado en varias exposiciones nuestras, desde el 21 de enero de este año se presenta el primer caso de COVID-19 en la región de las Américas, y esto se identificó en Estados Unidos. Posteriormente, unos días después, que fue el 25 de enero, se presenta el primer caso en Canadá, a tal grado que a esta fecha ya tenemos 73 casos en el continente americano, incluyendo el que se acaba de confirmar en Brasil. O sea que tenemos 3 países con casos confirmados del COVID-19, que es Estados Unidos, Canadá y Brasil con un caso.
Es importante decir que el riesgo para las Américas es preocupante y es creciente por la forma en cómo ha ido avanzando a 37 países ya en este momento. Ayer mencionábamos 34, ya hoy mencionamos 37. Sin embargo, el 99% de los casos se siguen siendo circunscritos en lo que es China, y el resto, el 1% en el resto de en los 36 países restantes. Sin embargo, este tiempo de que inicia la alerta sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud, y aquí en las Américas la Organización Panamericana de la Salud hace lo mismo con sus países miembros, nos ha dado el tiempo posible para tener un plan estratégico que tiene que ver con la implementación de lo que es la vigilancia en puertos, aeropuertos, aéreos, terrestres, marítimos, todos son de igual importancia. El Aeropuerto Internacional Toncontín en el mes de noviembre fue certificado a través del Reglamento Sanitario Internacional. Es sumamente riguroso en casos de enfermedades como esta nueva que ha ocurrido pues con el coronavirus y con el COVID-19. La Secretaría de Salud ha presentado ya en varias ocasiones y va a distribuir en algún momento el plan de contingencia que tiene para una eventualidad. Recientemente pues pasamos por una persona sospechosa que se le inició el protocolo, un protocolo que ya está establecido por la Organización Panamericana a través del Reglamento Sanitario Internacional, pero que en algún momento, por eso de la filtración de información, pues ya todos sabemos lo que ocurrió. Pero esto nos deja de lección dos cosas. Una, que a través de los medios de comunicación nosotros no podemos mencionar nombres ni fotos de pacientes. Eso ya está establecido en la ley de la República y eso no nos permite a nosotros, ¿verdad?, volver a cometer ese error de volver a hacer eso. Se dan datos generales de las personas para poder comunicarle a la población en lo que la Secretaría de Salud hace cuando hay un caso sospechoso como lo ocurrió recientemente. Dos, existen desafíos enormes en todos los países. Aquí podrán haber personas que digan, bueno, somos el peor país preparados para una epidemia. Pero les aseguro que ningún país, por mucha potencia que sea, está preparado para esa epidemia. Y ese gran ejemplo nos ha dado China. China ha sido líder en lo que ha sido el control dentro de su país, en sus localidades, haciendo esfuerzos enormes, incluyendo las pérdidas económicas que se dan, porque cuando se cierra una ciudad de 11 millones de habitantes, como es Wuhan, eso significa mucho. Llegar a ser el hospital en un tiempo récord es extremadamente un ejemplo de lo que puede hacer un país del primer mundo. Y lo otro, tener el genoma del virus en menos de una semana también nos ha dejado con una gran experiencia. De este virus hay mucho que aprender, tenemos mucho todavía por qué estudiar, pero también recordarles que enfermedades como el COVID-19 llegan muchas veces para quedarse en los países. Y si no, miren ustedes lo que pasó con H1N1. En el 2009 estábamos igual en una situación similar de alerta máxima, podríamos decir, como lo dice Guatemala y como lo dice El Salvador. Desde el punto de vista epidemiológico aún no sabemos qué significa una alerta máxima, pero en ese contexto pues queremos dar a conocer que este tipo de conferencias va orientado a que todos manejemos la misma información, a que sea transparente y que al tener pues alguna eventualidad nosotros se lo demos a conocer de primera mano y no a través de alguien que filtra alguna información. Hay que recalcar que desde noviembre ya se estaba planificando, voy a meter esto como un aparte, un decreto para lo que es el dengue. El dengue no ha dejado de tener importancia para el señor presidente de la República y ya en las primeras semanas de enero, cuando ya se dicta la emergencia, el decreto ya dice dengue y coronavirus, o sea, tiene nombre y apellido.
O sea que hay 110 millones para hacerle combate a estas dos enfermedades. Una que está latente y la otra que nos sigue matando población y que no nos hemos descuidado porque hay un trabajo intenso. Hay que destacar que la prioridad en este momento sigue siendo la salud de la población. Yo creo que en todos los países, los presidentes de todos los países, esa es la prioridad, así como los secretarios de Estado de cada uno de los países. La prioridad es la salud de la población. El riesgo que se mantiene, a pesar de haber sido confirmado este caso en Brasil, sigue siendo bajo mientras no tengamos un sospechoso nosotros en nuestro territorio. O sea, no existen casos, entonces podríamos decir que el riesgo sigue siendo bajo. Hay una excelente comunicación entre los secretarios de Estado de Centroamérica a través de lo que se conoce como COMISCA y también de los presidentes de la región centroamericana a través de lo que es el SICA. Y creo que muy pronto va a haber una reunión con clave para poder unificar. A continuación, yo lo que les voy a dar son datos generales de cómo va avanzando vamos a seguirle manteniendo como epidemia hasta que la Organización Mundial de la Salud nos indique que sí es una pandemia, aunque sabemos que ya se salió pues de lo que es el contexto de una epidemia, pero vamos a mantener. Este es un gráfico actualizado. Todos los días hay que actualizar este gráfico. Es sumamente importante. Ya no son 78,000 casos, sino que son 81,027 casos, 2,763 fallecidos. Y si ustedes miran, ahí teníamos nosotros todavía hasta el día de ayer 34 países. Ya hoy amanecimos con 37 países afectados y confirmados por casos de coronavirus. En ese siguiente cuadro, que es sumamente importante que ustedes lo analicen, si miran, es un comparativo de la tasa de mortalidad con otros virus, con otros coronavirus. Tenemos el COVID-19 fuera de Wuhan, es decir, en los 36 países restantes la tasa de mortalidad es del 0.7%. La gripe en España alcanzó una tasa de mortalidad de 1,2%. El COVID-19 en China alcanza del 2 al 4%. El MERS, que es el síndrome respiratorio severo del Medio Oriente, alcanza cuando hay epidemias el 10% de mortalidad. Y el famoso SARS, que es el síndrome de respiratorio severo del 2002-2003, alcanzó el 35% de mortalidad. Ustedes miren la diferencia en cuanto a eso y es sumamente importante, porque sí hemos estado alarmados y seguimos alarmados porque es una nueva enfermedad, pero hemos tenido enfermedades con una tasa de mortalidad mucho más alta. En cuanto a las edades, en cuanto a la mortalidad... Bueno, es parte de la conferencia de prensa que está brindando la Secretaría de Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Francisco